Teotihuacán, cuyo nombre en náhuatl significa el lugar donde los dioses fueron creados. Es uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos y majestuosos de Mesoamérica. Ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, esta antigua urbe nos transporta a una época remota, cuando civilizaciones precolombinas dominaban el altiplano central y tejían, piedra sobre piedra, los sueños de un pueblo que aún hoy sigue siendo objeto de admiración y misterio. Imagina un vasto valle salpicado de pirámides colosales, avenidas perfectamente alineadas y complejos residenciales que, en su apogeo, albergaban a más de 100,000 habitantes. Es el siglo II de nuestra era, y Teotihuacán emerge como una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, rivalizando con urbes contemporáneas como Roma o Alejandría. Su influencia se extiende por cientos de kilómetros, llegando hasta regiones tan lejanas como el actual El Salvador, la cuenca del Petén en Guatemala y la costa del Golfo de México. El corazón de Teotihuacán es la Calzada de los Muertos, una amplia avenida que recorre la ciudad de norte a sur y que en su tiempo fue flanqueada por templos, plazas y palacios. A lo largo de esta calzada se erigen las dos estructuras más emblemáticas: la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. La primera, con sus imponentes 65 metros de altura, es la tercera pirámide más grande del mundo y se dice que fue construida sobre una cueva considerada sagrada, símbolo del origen de la vida según la cosmovisión mesoamericana. Frente a ella, la Pirámide de la Luna corona el extremo norte de la calzada, enmarcando la ciudad bajo la silueta de la sierra que la resguarda. El trazado urbano de Teotihuacán revela una planificación meticulosa. Las calles y los edificios principales siguen una orientación de 15 grados hacia el este, alineándose con fenómenos astronómicos significativos. Este conocimiento del cosmos se plasma también en los murales y relieves hallados en los templos y residencias, donde deidades como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tlaloc, el dios de la lluvia, aparecen en escenas que celebran la fertilidad, la guerra y el ciclo eterno de la vida y la muerte. Uno de los mayores enigmas de Teotihuacán es la identidad de sus constructores. Aunque su cultura influyó a los pueblos toltecas, mexicas y mayas, aún se debate si fueron los totonacas, los otomíes, los nahuas u otro grupo étnico quienes erigieron la ciudad. Lo cierto es que su legado es universal y atemporal. Los vestigios arqueológicos muestran una sociedad compleja, con una élite gobernante, artesanos especializados, comerciantes y agricultores que cultivaban maíz, frijol, calabaza y amaranto, y que comerciaban obsidiana, cerámica y textiles con regiones distantes. El Templo de la Serpiente Emplumada, también conocido como la Pirámide de Quetzalcóatl, es otro de los grandes tesoros de Teotihuacán. Este templo destaca por sus relieves de serpientes y esculturas de cabezas monumentales que decoran sus taludes y alfardas. En sus cercanías se han hallado más de 200 entierros humanos, muchos de ellos guerreros sacrificados, lo que sugiere que el templo fue también un escenario de ritos complejos
y ceremonias dedicadas a la fertilidad, la guerra y el orden cósmico. Teotihuacán fue también un centro de innovación tecnológica y artística. Sus habitantes desarrollaron técnicas avanzadas para la construcción de bóvedas, canales de drenaje y sistemas hidráulicos. Los murales que decoran las paredes de conjuntos residenciales como Tetitla, Atetelco y Tepantitla muestran escenas de la vida cotidiana, rituales religiosos y representaciones simbólicas del inframundo y el paraíso. Estos murales son considerados verdaderas joyas del arte mesoamericano por sus colores vibrantes y su iconografía sofisticada. La vida cotidiana en Teotihuacán era tan diversa como su arquitectura. Los barrios o conjuntos multifamiliares alojaban a familias extensas, talleres de artesanos y mercados donde se intercambiaban bienes y servicios. La obsidiana, piedra volcánica de filo cortante, era uno de los productos más valiosos, utilizada para fabricar cuchillos, puntas de flecha y herramientas. La cerámica, por su parte, nos habla de una tradición estética refinada. Vasijas, trípodes, incensarios decorados con máscaras y figurillas que representan deidades, sacerdotes y animales sagrados. El declive de Teotihuacán sigue siendo un misterio. Hacia el siglo VII, la ciudad fue parcialmente destruida e incendiada, y su población disminuyó drásticamente. Algunas teorías sugieren conflictos internos, crisis climáticas o invasiones externas. Otras apuntan a una combinación de factores como la sobreexplotación de los recursos naturales y la pérdida de legitimidad de las élites gobernantes. A pesar de su caída, Teotihuacán nunca desapareció del todo. Sus ruinas fueron veneradas por los mexicas, quienes creían que allí los dioses habían dado vida al sol y la luna, y que la ciudad era el ombligo del universo. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, Teotihuacán ya era un lugar mítico, envuelto en leyendas y rituales. Fray Bernardino de Sahagún y otros cronistas describieron las pirámides y templos con asombro y recogieron testimonios de los indígenas que acudían a realizar ofrendas y ceremonias en el sitio. Durante siglos, las arenas y la maleza ocultaron gran parte de la ciudad, hasta que, en el siglo XIX, arqueólogos y viajeros comenzaron a redescubrir sus secretos. Hoy, Teotihuacán es patrimonio de la humanidad y recibe a millones de visitantes cada año. Sus avenidas, plazas y pirámides siguen siendo escenario de peregrinaciones, ceremonias y celebraciones. Cada madrugada del equinoccio de primavera, multitudes suben a la pirámide del Sol para recibir la energía del astro rey y renovar simbólicamente el ciclo de la vida. Sin embargo, la grandeza de Teotihuacán no reside solo en sus monumentos, sino en el legado cultural que ha dejado a México y al mundo. Su influencia se percibe en la arquitectura, el arte y las tradiciones de los pueblos mesoamericanos. La figura de Quetzalcóatl, la dualidad entre el sol y la luna, el simbolismo de la serpiente y el jaguar, y la concepción cíclica del tiempo, han pervivido a través de los siglos, enriqueciendo la identidad y la cosmovisión de generaciones enteras. Recorrer Teotihuacán es adentrarse en un universo de símbolos. Cada piedra, cada mural, cada escalinata cuenta
una historia. En la Plaza de la Luna, donde convergen las calzadas del barrio, se celebraban ceremonias multitudinarias y se ofrecían sacrificios a los dioses para asegurar la prosperidad de la ciudad. En los conjuntos residenciales, los murales representan escenas de fiesta, música y danza, pero también de guerra y muerte, recordándonos la dualidad que permeaba la vida teotihuacana. La astronomía jugaba un papel central en la organización de la ciudad. Los sacerdotes observaban el movimiento de los astros y regulaban el calendario agrícola y religioso. La alineación de las pirámides y la calzada principal tiene una correspondencia precisa con la salida y puesta del sol durante los solsticios y equinoccios y con la posición de Venus, el lucero de la mañana, considerado un astro de gran importancia para los pueblos mesoamericanos. Las creencias religiosas de Teotihuacán eran profundas y complejas. Los dioses principales estaban relacionados con la lluvia, la fertilidad, el fuego y los cielos. El sacrificio humano, aunque difícil de comprender desde la perspectiva moderna, era visto como una forma de mantener el equilibrio del universo y asegurar la continuidad del ciclo vital. Las ofrendas de jade, obsidiana, conchas y animales sagrados eran depositadas en las pirámides y templos como muestra de devoción y esperanza. La organización social de Teotihuacán reflejaba una jerarquía bien definida. En la cúspide se encontraba una élite gobernante, posiblemente encabezada por un rey o un consejo supremo. Le seguían los sacerdotes, responsables de los rituales y del calendario. Los comerciantes, artesanos y agricultores formaban la base de la pirámide social, y su trabajo sostenía la grandeza de la ciudad. La diversidad étnica era notable. Barrios enteros estaban habitados por grupos venidos de Oaxaca, la costa del Golfo o el occidente de México, lo que muestra el carácter cosmopolita y multicultural de Teotihuacán. El arte teotihuacano es una de las expresiones más refinadas del México antiguo. Los murales policromados, las esculturas de piedra y las cerámicas pintadas muestran una sensibilidad estética única, en la que conviven el realismo y la abstracción, lo sagrado y lo cotidiano. Figuras de mariposas, jaguares, serpientes, aves y dioses se entrelazan en composiciones que celebran la naturaleza, el poder y el misterio de la existencia. A medida que el sol desciende sobre el valle, las sombras alargadas de las pirámides recuerdan la grandeza de una civilización que, aunque desaparecida, sigue viva en la memoria colectiva. Teotihuacán es más que un conjunto de ruinas. Es un testimonio del ingenio, la espiritualidad y la capacidad de organización de los antiguos mexicanos. Es un puente entre el pasado y el presente, un espejo donde nos miramos y descubrimos las raíces profundas de nuestra identidad. Visitar Teotihuacán es, en última instancia, un viaje al corazón de la historia. Es sentir el eco de los pasos de quienes, hace casi 2000 años, caminaron por esas mismas calzadas, miraron el mismo horizonte y elevaron plegarias a los mismos dioses. Es comprender que, aunque el tiempo pase y las civilizaciones cambien, hay lugares que permanecen como guardianes de la memoria y faros de sabiduría
para las generaciones futuras. Así, Teotihuacán sigue siendo un enigma y una promesa, un lugar donde los dioses fueron creados y donde los hombres, al contemplar la grandeza de sus obras, recuerdan la capacidad infinita del espíritu humano para soñar, construir y trascender el tiempo.